Yo creo que no, que por el contrario. No, Esto vino para quedarse y nos va a dar muchas herramientas de productividad en casi cualquier área de trabajo. Y no vamos a perder el trabajo, que es lo más interesante. La cocina es el corazón de los hogares y, por supuesto, de los negocios gastronómicos, porque es el lugar donde se crean dos cosas maravillosas, increíbles recetas e inolvidables conversaciones. En ella siempre se aprende, se disfruta y se comparte. Y qué mejor manera de hacerlo que teniendo una conversación cercana con ustedes y con unos invitados de lujo. Bienvenidos a Conversaciones en Cocina, un podcast presentado por Pan Food Business Solutions. Soy Marcela Gil, chef corporativo de la marca Pan, y en cada episodio hablaremos de temas de suma importancia y relevancia para la industria gastronómica. ¿Qué dices? ¿Te unes a nuestra conversación? Bienvenidos, hoy estamos en el cuarto capítulo de nuestro podcast Conversaciones en Cocina. Es un podcast hecho desde Pan Food Business Solutions para todos ustedes. Hoy estoy segura que la vamos a pasar muy bien, que todo va a estar fantástico en esta discusión y en esta conversación que vamos a tener, súper profunda, súper amena y súper interesante. Primero, los invito a que se suscriban a nuestro canal, le den like a este video y por supuesto nos acompañen hasta el final porque esto va a estar buenazo, buenazo. Tengo a dos invitados de lujo, uno aquí presente, el profesor Robinson Rivas, que es magíster en computación y es director de la Escuela de Computación de la Universidad Central de Venezuela, y tenemos por las cámaras, lejos de aquí porque decidió irse a acompañar a sus hijos, tenemos a Marcus Hessen, un amigo de la casa también. Él es un experto en la aplicación de tecnologías y procesos innovadores en la industria de la restauración. Entonces, por aquí tenemos la parte técnica y por aquí tenemos la parte práctica. Esto va a estar muy, muy chévere. Hoy traemos a la palestra un tema que nos ha estado acompañando los últimos meses de manera bastante presente en las redes sociales y en internet, y hay muchísima información, pero que además sabemos que nos ha estado acompañando durante mucho tiempo a través del cine, de la ciencia ficción, de la vida propia, real, de aplicaciones que probablemente no conozcamos todavía, pero que están allí. Y bueno, yo hice una lista aquí de películas que nos han hablado de este tema de inteligencia artificial, que es lo que vamos a hablar hoy. Terminator, creo que es el más terrorífico de todos. Alien, por supuesto, la misma película que se llama Inteligencia Artificial. 2001, Odisea en el Espacio, que es una película estupenda que nos está acompañando desde hace un montón de tiempo. Blade Runner, un clásico del cine. Hair, que para mí es como la muestra más real de lo que podría ser la inteligencia artificial. Ghost in the Shell, la más futurista. Wall-E, donde en Wall-E hacen referencia a 2001, Odisea Espacial. Matrix, por supuesto, un clásico de la cultura pop. Eso es, creo yo, lo que nosotros conocemos como inteligencia artificial hasta ahora. La robotización, la maldad, todo el fin de la humanidad, el apocalipsis. Y bueno, por supuesto está todo el mundo asustado en vista de ese conocimiento previo que tenemos de inteligencia artificial o que creemos tener. Pero resulta que vamos a ver que no es así, o vamos a ver que sí, no lo sabemos, vamos a ver qué va a pasar. El profe Robinson nos va a contar qué es la inteligencia artificial, qué es eso, cómo se come, para qué sirve, de dónde sale, cómo se está aplicando ahorita, no existe, sí existe, es el algoritmo, no lo sabemos. Y Marcus, por su lado, nos va a contar cómo son las aplicaciones de inteligencia artificial en la vida real de la industria gastronómica, qué está pasando. Y yo espero que al final de esto podamos llegar a ciertas conclusiones que nos permitan irnos un poco más tranquilos y no pensar que la catástrofe posapocalíptica la vamos a vivir dentro de poco, debido a la inteligencia artificial y a lo que le espera al mundo por andar inventando cosas que no son. Así que bueno, bienvenidos los dos. Gracias. Muy agradecida de tenerlos aquí y de que ocupen un poco de su tiempo para conversarnos.
Como te dije, Robinson, bueno, esa es un poco la curiosidad que tenemos. ¿Qué es esto? ¿Cómo se come? ¿Por qué? Porque es verdad que esto está ligado a los algoritmos de redes sociales o de lo que yo busco en internet, va más allá, me va a servir en algún momento para salvarme la vida en una operación, en una cámara, en una cirugía. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? ¿Cómo me afecta a mí como ciudadano de a pie que esa cosa exista o que no? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un placer. Estoy seguro que va a ser entretenida, va a ser interesante. No sé si va a ser muy profunda, pero bueno, vamos a hacer lo mejor posible. Bueno, muchas gracias por la presentación. Debo decir también que soy en este momento secretario de la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia, secretario general, y hace poco, justamente a principios de este año, tuvimos un par de foros a casa llena en la Universidad Central acerca del tema de la inteligencia artificial. Porque es un tema que está de moda, vamos a decirlo así. Es un tema que está en la palestra, es un tema que la opinión pública está comentando. Y eso no es gratis, eso viene porque a finales del año pasado se hizo famoso, se popularizó, se abrió al público una empresa americana llamada OpenAI. Abrieron el famoso ChatGPT, el famoso ChatGPT, y entonces eso cambió las reglas del juego. Lo curioso de esto es que ChatGPT es una aplicación de un tipo de modelo que se llama modelos grandes de lenguaje, LLM. Es una de las aplicaciones, no es la única, son muchas, pero antes de ChatGPT ya teníamos un montón de aplicaciones de inteligencia artificial y además, haciendo un recuento en una clase que dimos hace poco en la Universidad Central, nos dimos cuenta que el primer modelo de neurona artificial se escribió en un artículo que el día que estábamos dando clases, hace un par de semanas, había cumplido 80 años. O sea, ese artículo se publicó en 1943 y justo el día que estamos dando una clase hace unas 2 semanas. ¿Qué quiero decir con esto? Que la inteligencia artificial son una serie de técnicas que tienen muchos años rodando en la computación y tienen muchos años utilizándose. Es interesante, es importante que esté en la opinión pública, pero no es porque acaba de surgir y que ahora la inteligencia artificial nos va a quitar el empleo, nos va a destruir, nos va a matar. No, estas aplicaciones tipo ChatGPT son una de las aplicaciones interesantes que han salido al público, pero tienen mucho tiempo utilizándose, sobre todo en las grandes empresas, Google, Microsoft, Amazon. Lo que tú decías, el algoritmo. La palabra algoritmo ya se hizo parte de la cultura popular, pero ¿qué es un algoritmo? Es una serie de reglas que permiten llegar a un resultado, una receta, para decirlo en términos de lo que nos compete. Es una receta. Pero, por ejemplo, un algoritmo podría ser, imagínate esta regla tan sencilla. Si una persona ve 10 veces videos acerca de deportes, la próxima vez envíale un video catalogado como deportivo. Es una regla muy sencilla. Pero si tú además eso lo alimentas con el hábito de la persona, las compras que hace la persona, por dónde se mueve la persona, porque además tenemos rastreo en nuestros teléfonos, cuáles son las familias que tienen las personas, quiénes son sus contactos en las redes sociales. Entonces, de cada uno de nosotros, estos algoritmos, estas reglas, claro, son mucho más complejas de lo que acabo de decir, pero estas reglas van sacando información y le permiten tomar decisiones a las redes sociales de manera más o menos automática. Ese es un tipo de inteligencia artificial. El ChatGPT es otro tipo de inteligencia artificial que son del tipo generativo, donde tú tienes una información inicial, por ejemplo, cómo hacer una verdadera hallaca andina en Venezuela. Esa es la pregunta. Y entonces ChatGPT, ¿qué va a hacer? Va a buscar en toda la base de conocimientos que tiene, que no es poca, son millones de sitios web, millones de periódicos, todas las redes sociales, va a buscar mucha información. Tiene además técnicas que le permiten analizar la información, no solamente buscar la palabra yaca, no, va mucho más allá. Analiza la información, estructura una respuesta y entonces te puede decir la auténtica. Bueno, primero te va a decir, no puedo decirte, hay muchas opiniones al respecto, pero una yaca andina puede tener esto, esto, esto y esto. ¿Por qué? Porque sacó esa información de bases documentales que son tan grandes que no están al alcance de una sola persona. Entonces parece que hacen magia, pero no hacen magia. Lo que tenemos es una herramienta poderosísima que busca mucha información, que la analiza, que construye una respuesta sensata en el área que tú quieras y que te da una respuesta que puede ser más o menos sensata. Uno de los ejercicios que hicimos en esa charla de la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia fue preguntarle cosas en vivo a la inteligencia artificial y te quedas asombrado primero de lo preciso que parece ser, pero segundo de lo erróneo de muchas de las respuestas. O sea, muchas de las respuestas son erróneas. ¿Quién se da cuenta de eso? A lo mejor yo le pido una receta de un tremendo plato y me la da y yo voy y la hago. Pero Marcos, cuando la vea, Marcus va a decir,
mira, pero esto no tiene ningún sentido, porque él es experto en esa área y yo no. Entonces estoy utilizando una herramienta que no es de mi área y no la estoy utilizando bien. Son herramientas, hay que perderles el miedo, hay que aprenderlas a usar, están en todas partes. ChatGPT, digamos, es la más conocida, hay muchas más. Sage, Waltz, hay un montón. Hay también para generar música, hay para generar videos, hay para generar imágenes, hay para generar montones de cosas basadas en información previa. Basada en información previa. En general no inventan nada. ¿Qué es lo que sucede? Que tienen tanta información disponible y la pueden procesar de una manera tan eficiente y tan rápida que te pueden dar respuestas que ninguna persona hubiera dado en un tiempo razonable. Entonces, en ese sentido, sí generan conocimiento, porque te están dando una respuesta que un ser humano te lo hubiera dado, pero después de un mes de analizar la información. Entonces, ahí hay cosas que te permiten ser más eficiente en tu trabajo. Por ejemplo, un médico, un abogado, puede analizar miles de casos y entonces, bueno, decir, según la jurisprudencia, analízame esto, compáramelo con esto, y esas herramientas le van a dar una respuesta parcial y con esa respuesta tú avanzas. Entonces son herramientas muy interesantes, muy en boga, van a estar en todas partes, así que tenemos que perderles el miedo sí o sí, porque nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos ya las van a usar en los teléfonos, va a ser lo normal, no van a buscar en Google como nosotros. Nosotros buscamos en un buscador, ponemos la palabra y esos buscadores, vamos a decirlo de vieja generación, buscaban todos los sitios web donde apareciera la palabra. ¿Sí? Entonces tú buscabas zapatos, sitios web donde zapatos. Pero si tú dices cómo hacer un zapato, él busca los sitios web que digan la frase cómo hacer un zapato. Y te da un sitio web que tenga esa frase o frases parecidas. Mientras que estas nuevas técnicas de búsqueda van a buscar información, aunque no aparezca exactamente la frase cómo hacer un zapato, si hay información que le permite discernir que ahí hay una forma de hacer un zapato, te la va a dar. Entonces, otro tipo de búsqueda da otro tipo de soluciones, genera un nuevo tipo de conflictos también, ¿no? Pero un nuevo tipo de herramientas en el área educativa. Ya tú no le puedes preguntar a un niño, dime quién descubrió América. Bueno, estas herramientas se lo van a decir, igual que se la decía un libro. Más interesante es que tú le pongas a hacer búsquedas y que luego las discutamos críticamente. ¿Qué te dijo la inteligencia artificial? Entonces compara fuentes, compara libros, compara entradas de datos y verificas. Entonces ese espíritu crítico va a ser más importante para utilizar las herramientas de inteligencia artificial. Hay que perderles el miedo. Todas las películas que mencionaste, creo que las he visto todas. Yo diría que excepto Wall-E y Hair, que es una película hermosísima. Hermosísima. La recomendamos mucho. Sí. Excepto esas dos películas, todas tratan de ser un poco apocalípticas. Y yo creo que no, que por el contrario. Esto vino para quedarse y nos va a dar muchas herramientas de productividad en casi cualquier área de trabajo. Y no vamos a perder el trabajo, que es lo más interesante. Sí, una de las cosas que le comentaba a Marcus fuera del aire era que la inteligencia artificial ha estado como siempre relacionada a la robótica. Entonces nos imaginamos que eso viene con un robot acompañado que nos va a hacer una pizza, o sea, que va a ir armando la pizza. Entonces tú ves los videos en internet de los grandes avances de los desarrolladores de maquinarias, de robótica, etcétera. Cónchale, ya salió el robot que hace la pizza y escoge los ingredientes y no sé qué. Y no necesariamente es así. Yo creo que es muchísimo más abstracto que esa materialización de tener un robot que apenas puede caminar y que cuando uno lo ve caminar dice, este pana se va a caer aquí en lo que encuentra el primer escalón, ¿no? Pero, sin embargo, le comentaba a Marcus que yo creo que hay otras aplicaciones y hay aplicaciones muy valiosas que se están dando en este momento, asociadas no solamente al tema de la operatividad de la cocina como tal, sino del consumo, del mercadeo de los restaurantes, de cómo yo voy localizando quién come qué, lo que tú estabas diciendo, cuándo lo come y cómo eso me sirve a mí para aumentar mis ventas, para aumentar mi ticket promedio, para aumentar la frecuencia en la que la gente, o ayudar a la gente a que venga a mi negocio más frecuentemente, ¿verdad? Entonces, Marcus, cuéntanos un poco cómo lo ves tú desde tu perspectiva más dirigida hacia los negocios gastronómicos. Sí, yo lo veo tal cual, como la película de Wall-E, ¿no? O sea, es mucho más amor que odio, ¿no? O sea, cuando en noviembre, por ahí en diciembre, me enteré de ChatGPT y me inscribí ahí, digamos, en esa versión como beta por invitación y tal, y logré tener el acceso. Para mí fue eso, fue la respuesta a algo que yo siempre he defendido a capa y espada, que es la personalización del servicio de atención al público. O
sea, me refiero, por ejemplo, cuando tú tienes empresas, no sé, como una empresa de servicios, de telecomunicaciones, donde tienes cientos, millones de clientes y cada uno de esos clientes es un número, una persona, tú no sabes sus preferencias, no sabes quién es, qué es lo que quiere. Ahora tú con una inteligencia artificial, cualquiera de las alternativas que haya, tú puedes revisar esa cantidad de data de esas personas, esos individuos y establecer patrones y preferencias para atenderlo con el nivel, o sea, un nivel de personalización tan increíble que yo creo que eso va a hacer la diferencia en lo que va a ser la atención al cliente en los próximos meses y años en adelante. O sea, imagínate, soñemos un poquito, imagínate que tú llegas a un restaurante, hoy en día esto se hace manual, pero imagínate que tú llegas a un restaurante y cuando pasas ese umbral y entras en el restaurante, hay una cámara que está ahí, que te hace un reconocimiento facial y le avisa a la persona que te va a recibir en una tableta si has venido al restaurante, qué has comido y cómo te gusta la comida. Entonces esa persona ve esa ficha técnica tuya, se te acerca y te dice, hola Marcela, ¿cómo estás? Qué bueno que estés por aquí otra vez. ¿Qué te parece si pasa? ¿Te gustaría sentarse donde estuviste la última vez? ¿Te gustaría pedir unos platos? Oye, me acuerdo que tú comes bajo en sal y no te gusta la salsa de tomate. Te lo pido de esa manera. O sea, tú estando sentado, se te van a volar los tapones, tú no vas a entender qué está pasando, de cómo te saben tus preferencias, quién eres tú y todo eso. Y eso simplemente es gracias a esa capacidad que tienen las inteligencias artificiales de leer, oye, cantidades astronómicas de data y procesarla a una velocidad increíble y darte respuesta para que tú te aproveches de eso. O sea, así es como yo veo el uso de la inteligencia artificial y yo creo que ese es el camino. Definitivamente no es una amenaza, sino es algo que me va a permitir a mí ser más productivo y ofrecer el mejor servicio al cliente que pueda ayudar. Eso nada más por ahí. Después tienes todo el tema de generación de recetas, de optimización de procesos, cruzar bases de datos, por ejemplo, de temporalidades, de cosas que están ocurriendo versus tus consumos, lo que tú tienes disponible en el menú, y entonces anticipar y prepararte a esa semana lo que va a ocurrir y poder generar recetas con los ingredientes que tienes en el restaurante, porque digamos te faltó algo y no tienes, y que tú puedas rápidamente tener una respuesta de qué hacer. Yo creo que por ahí es donde van los tiros y lo recibo con los brazos abiertos. Bueno, era como el caso que te explicaba hace un ratico de cuando se inventaron los carros, ¿no? ¿Qué pasó con los caballos, con las carretas, ¿no? Que así lo decía mi papá. O sea, esa gente no se quedó sin trabajo, simplemente empezaron a trabajar en bombas de gasolina, crearon talleres mecánicos y bueno, y la gente siguió adelante. Bueno, si lo vemos así, algo trascendental e importante en la historia de la humanidad, como es el tema de la industrialización de las cosas. Pues. Sí, ahí yo creo que bueno, hay tanto personas a favor como en contra de eso que estabas comentando, porque uno dice, bueno, tengo la vida en la calle. Ya tenemos la vida en la calle en realidad con las redes sociales, obviamente, pero ya que eso vaya más allá y absorba mis gustos, a lo mejor mis creencias, mis tendencias, mis ganas de hacer algo, mis preferencias, pues uno se siente, no lo estoy diciendo por mí, que quede claro, uno se siente como a lo mejor desprotegido o vulnerable ante que esa información no sea manejada con responsabilidad. Y para mí una de las grandes defectos de todo esto que está pasando, por decirle defecto, es que la legislación en cuanto a la inteligencia artificial y a todas estas cosas de tecnología todavía no se termina de consolidar. Yo no sé si los gobiernos tienen un poquito de miedo en regular eso o no quieren o quieren dejarlo pasar, pero eso está demasiado profundo para lo que estamos conversando, ¿no? Sin embargo, yo creo que valdría la pena entender un poco el sentido de la gente en cuanto a, bueno, cómo reacciono yo si llego a un restaurante y solamente por el reconocimiento facial pueden saber qué es lo que quiero o qué es lo que no quiero, ¿no? Bueno, ese caso es absolutamente factible. Absolutamente factible. O sea, con las herramientas que existen hoy en día se puede hacer. Y bueno, digamos que eso tiene sus pros y sus contras, obviamente. Una de las contras que se está estudiando hoy en día es el sesgo. ¿Qué significa el sesgo? Sobre todo en redes sociales, por ejemplo. Si a millones de personas les gusta un artista
y ese artista, bueno, no digamos un artista, está en una corriente, digamos, política, y la gente está consumiendo ese producto, entre comillas, esas ideas, entonces le van a seguir sugiriendo esas ideas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el sesgo se va hacia donde están los datos más voluminosos. Y nuevos datos, menores, con menos ascendencia, nuevos, que no corresponden al mainstream, eventualmente pueden quedar por fuera. Entonces, son las cosas que no te sugieren las redes sociales, son los sitios donde no te llevan el algoritmo a hacer like, ese tipo de cosas pueden suceder. ¿Okay? Entonces, en general, se trata de hacer técnicas que traten de equilibrar un poco eso. ¿Por qué? Porque tratas de reforzar la diversidad. La misma inteligencia artificial, cuando no se alimenta con diversidad, tiene problemas, porque aprende una sola cosa. Y entonces eso es tan obtuso como un humano que es muy fanático de algo y solamente ve una sola cosa. Entonces te cierras a nuevas ideas. La inteligencia artificial tiene que permitir nuevas ideas. Pero al mismo tiempo, como se manejan volúmenes de datos, cuando hay una corriente, sea de moda, de pensamiento, de música, de política, de lo que tú quieras, también entonces hay el riesgo de que ocurra el sesgo. Por ejemplo, lo que decía Marcus, voy al restaurante y como me ha gustado la carne que venden ahí, me van a ofrecer la carne. Bueno, ese día yo quiero comer pescado. No quiero comer carne, pero entonces, quiero comer pescado. Esas cosas pueden ocurrir, pero lo interesante es que son cada vez más adaptativas, son cada vez más precisas, pero no se trata de que sustituyan nada, no se trata de que te quiten tus gustos, no, se trata de que sean herramientas que en este caso estarían, digamos, siendo utilizadas por el restaurante, por ejemplo. Pero también las puede utilizar el cliente. El cliente puede preguntar o puede utilizar alguna herramienta que le diga, mira, hoy con los ingredientes que hay, ¿en dónde se está preparando el mejor ceviche? Ah, bueno, de acuerdo a lo que consigo, este ceviche acá puede ser que el que te guste más. Entonces lo estoy usando a mi favor como cliente. Totalmente, sí. ¿Okay? Sí, tal cual. Me voy a quedar en el ejemplo de las comidas, porque hay miles de otros ejemplos que usamos en la universidad, pero bueno, entiendo que en este contexto queremos hablar de comida. Pero sí, también es interesante en el tema, por ejemplo, las comidas te permiten ver otras cosas, como por ejemplo la creatividad, que es un tema que es muy interesante. Un chef muy creativo, como mi abuela, toma agua, toma sal y sale un sancocho espectacular. A mí me dan una alacena llena de cosas y no sale nada. Entonces, ¿cómo es posible que unos sí y otros no? Bueno, son técnicas y experiencia. A la inteligencia artificial le falta eso. Sí, creo que esa era otra de las cosas que le comentaba Marcus, que está bien que que la inteligencia artificial a lo mejor pueda seguir recetas, pueda seguir instrucciones, pero cómo llegamos a las características organolépticas necesarias para que eso sea un plato agradable, acorde, delicioso, que me produzca placer, etcétera, etcétera, todas las cosas que uno busca al momento de la creación, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos? ¿Qué hacemos para alimentar esa inteligencia artificial? ¿Eso va a poder pasar? ¿Tú crees que eso pueda pasar? Sí, yo creo que sí puede pasar porque o sea, hoy en día, tomándolo de lo que hace mi cuñada, ella es sommelier, ¿no? Y ella tiene sus ruedas de notas, de sabores y todo eso. Hoy en día eso se hace a nivel molecular. Y hay veces, ella me dice, mira, pruébate esto. Y me hacen unas mezclas que a mí en la vida eso se me hubiese ocurrido. Y cuando las pruebas, dices, wow, esto está estupendo, de verdad, qué rico sabe. Así hemos diseñado platos junto con mi hermano Merlín, ¿no? Si toda esa información se la vacías, obviamente, a la inteligencia artificial y le dices, oye, sácame unos platos, unas recetas, probablemente vas a lograr unas combinaciones que a ti probablemente no se te hubiesen ocurrido. Pero desde el punto de vista, y como decía Robinson, siguiendo esa estructura y esas normativas, si hay un match a nivel químico, digamos. Y entonces me sale, como te decía hace un rato, una arepa con pollo al curry, aguacate y mango. Que de repente yo digo, wow, ¿por qué no se me había ocurrido eso? Si en Venezuela tenemos mango por todos lados, aguacate también y hay pollo. Bueno, de repente el curry no es mucho de nuestra cultura. Pero mira, de repente es una combinación muy rica y es salir y probar algo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, que es una arepa, no sé, una con queso amarillo, o una dominó, o la reina pepiada. Si no tenemos algo diferente, y ahí tienes un ejemplo donde tú dirías, wow, sí puede funcionar. Sí. O sea, creo que sí. Me ha tocado estudiar un poco
todo este asunto porque se podrán imaginar cuánto sé yo de esto, ¿no? Entonces, una de las cosas que vi y de acuerdo a las actividades de asesorías que hace Marcus y su equipo de gente, siento que parece que es importante, corrígeme si es así, siento que es importante cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a la hora del montaje de un restaurante o de un negocio gastronómico a través de los recursos más adecuados de decoración, iluminación, música, etcétera, etcétera. Entonces es interesante lo que está ocurriendo en el tema de la inteligencia artificial, en el acondicionamiento y en el montaje de restaurantes y cómo ella nos puede beneficiar a la hora de decidir qué hacer, a quién le quiero dirigir esto, cuál es el ambiente que quiero crear, cómo le voy a comunicar al cliente al comensal eso, qué música quiero que suene, quiero que sea estridente, quiero que vaya de acuerdo a mi comida, cómo hago si yo lo que sirvo es comida Thai, qué música le voy a poner a esa persona que se va a sentar ahí, etcétera, etcétera. La inteligencia artificial me puede ayudar con eso, cualquiera de los dos. Sí. La respuesta es sí. Fíjate, déjame un segundo. Claro. Hay que recordar que el negocio de la comida no es solamente el plato. Es mucho más que eso. Desde el distribuidor, desde el agricultor, el que trae los ingredientes, el que construye el restaurante, el que lo decora. Todo eso, en cada uno de esos procesos, sin la menor duda, hay herramientas de inteligencia artificial que pueden apoyar. Así como desde los años 80 nos hemos acostumbrado a usar Excel y otro tipo de herramientas que nos hacen más productivos que nuestros colegas profesionales de los años 60 o 70, y ellos eran más productivos porque tenían unas máquinas calculadoras, los hacían más productivos que los restauradores del principio del siglo XX. Así, a principios del siglo XXI, entonces, en cada uno de esos segmentos se van a utilizar las herramientas. Ya no solamente Excel, se van a utilizar herramientas de inteligencia artificial para ver cómo es más económico traer el pescado que tú quieres a tu restaurante, dónde puedo colocar una segunda sede del restaurante, si es un restaurante, o dónde poner mi venta de comida. Puede que no sea un restaurante, pero tengo una venta de productos. ¿Cuáles son los gustos de mis consumidores? Es decir, todos esos análisis ya hay herramientas que lo hacen, y lo hacen de manera cada vez más sencilla. Entonces, la respuesta corta es sí. Sí hay herramientas para hacer eso. Pero también me gustaría luego dejar un espacio, Marcus, para mostrarte algunos de los riesgos que puede haber con esas cosas también. Ok, Marcus, ¿ustedes han usado en sus asesorías, han usado algo de inteligencia artificial para entender esto? Sí, sí, por supuesto que sí, claro que sí. Okay. Sí, hay muchas áreas donde se pueden utilizar, pues, ¿no? Tomando rápidamente los ejemplos que tú mencionabas. Música. Música es algo que probamos hace unas semanas, de hecho. Nosotros somos de los que decimos que mientras más todos los elementos del restaurante estén asociados a una personalidad y transmiten una personalidad, mayor coherencia va a haber en la experiencia, el cliente se va a sentir más identificado y la va a pasar muy bien. Entonces, uno de los elementos, obviamente, en el ambiente es la música. Tú tienes dos caminos ahí, o varios caminos para ir. Uno es, bueno, buscas a alguien que te haga un playlist de música que tenga una melodía de tal manera, unos BPM a tal velocidad y tal, para que vaya acompañando la experiencia de comida. Entonces, si tú rápidamente le dices a ChatGPT, digamos, mira, necesito que me generes un playlist para un restaurante que tiene estas características, que tiene este tipo de comida y esta personalidad, genéralo. Y te va a generar una lista de, no sé, 20, 30 canciones que tú después, cuando las ves y las evalúas, en su mayoría, pueden funcionar. Y el tema es, lo que decía Ronson hace un rato, o sea, la mayoría, o sea, las respuestas definitivamente siempre vienen con error. O unas bien, otras regular, pero siempre hay un error. Entonces es importante tener el criterio y el conocimiento para saber en qué se equivocó y sacarlo y no ser el ridículo cuando presente el trabajo final. Eso es lo importante en este aspecto. Entonces sí, digamos que te da un trabajo que podría sacar un 13/20, tú terminas de tunearlo, de acomodarlo y llegas a ese 20 y lo entregas al cliente.
Entonces, Sí, yo eso por es lo muy menos, importante. yo por lo menos estoy fastidiada con el Spotify porque siempre elijo playlists diferentes y siempre me pone la misma música. Entonces estoy diciendo, Sí. bueno, ¿qué es lo que está pasando? Porque estoy tratando de escuchar algo diferente y siempre me está poniendo lo mismo. Es porque eso lo estoy escogiendo yo finalmente. O sea, yo le estoy diciendo que me gusta y que no me gusta, si adelanto o si no adelanto las canciones. Y con Alexa también estoy brava porque Alexa también a veces hace lo que le da la gana, uno le da instrucciones y ella Ujú. te dice, no entiendo. Yo, pero ¿cómo no entiendes? Hay una diferencia en que yo le diga a Alexa, Alexa, apaga las luces, o que le Ay, diga a Alexa es Alexa, terrible. Alexa, apaga todas las luces. Entonces, cuando le digo todas las luces, ella sabe que tiene que apagar todas las luces de la casa. O, todavía no es tan inteligente la pobre. No, hay un ejemplo Entonces, buenísimo que vi, estaba leyendo en una comunidad en Reddit, una comunidad que es de ChatGPT, donde alguien le pidió a ChatGPT que le diera un ejemplo de algún caso en Estados Unidos donde eh, una demanda donde una empresa de consumo masivo no obedecía las regulaciones para las personas con disabilidades, ¿no? Con discapacidades, perdón. Entonces, generó el blog, bien buena la respuesta, tú la lees completa y dices, wow, qué bueno, qué increíble, ganaron la demanda, qué bueno, porque tú estás viendo y está basada en una demanda real, ¿no? Con su numerito y todo de corte federal y todo, qué sé yo. Cuando llegas al final, hay una nota que dice, cambié los resultados del veredicto para hacer que esta respuesta estuviera acorde a lo que tú querías. oh no. Imagínate. Sí. O Por sea, lo además es menos, complaciente. y por lo menos te O lo sea, dijo. exacto, tú te imagínate, si tú tomas por cierto todo lo que te dice y tú no tienes ningún tipo de criterio para saber qué es lo que está haciendo es bueno o malo, ahí es donde vienen todos esos sesgos que tú comentabas hace un rato y esa desinformación crece en niveles que se nos escapan de las manos y empiezas a tener esas parcialidades, esas cosas, ese mundo oculto y negro y tan feo que no vamos a conversar hoy, pues, ¿no? Sí, claro, claro, por supuesto. Bueno, yo creo que está de más, bueno, no está de más mentira porque estamos en esto. Está entendido los beneficios de la inteligencia artificial, yo creo que en muchos aspectos de la vida, de lo que esto nos va a traer en el futuro. Y para mí uno de los hallazgos más interesantes que estuve leyendo dentro de la información para estudiar para hoy es acerca del desarrollo de proteínas vegetales basadas en proteínas animales, en los elementos de las proteínas animales y cómo eso va a poder ayudar en algún momento a combatir el hambre, a mejorar la alimentación de las personas, etcétera, etcétera. Y bueno, son aportes creo que reales, científicos, probados que se están dando y que la misma gente del entorno gastronómico y de la industria está haciendo para dejar un aporte real en algo que a lo mejor tú podrías pasar de lado y decir, bueno, que lo haga, alguien lo hará o seguir, o lo que yo quiero es hacer, montar mi restaurante para ganarme las estrellas Michelin y ya, sino que hay gente que está dedicada a hacer otras cosas, a estudiar otras maneras de alimentación y de alimentar al mundo en un mundo donde tenemos 25% de la gente que se está muriendo de hambre. Entonces yo creo que los aportes son significativos, los aportes son reales y básicamente, bueno, como el profe lo dijo desde el principio, tenemos que quitarnos el miedo, tenemos que quitarnos la angustia de Terminator. Yo de verdad, o sea, Skynet la tengo aquí en la cabeza todo No, el por tiempo Dios. porque digo, van a venir. Sí, Mentira, mentira. Y bueno, saber que eso forma parte ya de nuestra vida, que forma parte de nuestra vida diaria, uh-huh. que está allí y que como todo es una herramienta, ¿verdad? Creo que esa es la gran conclusión, ¿no? Es una herramienta, es un conjunto de herramientas. Porque en varios momentos hemos mencionado ChatGPT, pero recuerden que es un conjunto de herramientas. Por ejemplo, lo que tú mencionabas de las proteínas son programas muy sofisticados que tienen que ver con la inteligencia artificial, pero llevada a la biología, a la bioquímica. Y eso es otro tipo de inteligencias artificiales de laboratorio que no son ChatGPT. Entonces, en resumen, yo podría decir que tenemos que aprender a usar este tipo de tecnologías. Repito, ChatGPT es una, hay miles. Uh-huh. ¿Okay? De las generativas les puedo mencionar una, si ven la imagen. Es un afiche que hicimos para el evento de inteligencia artificial de ASOVAC en la Universidad Central de Venezuela con un prompt.
muéstrame una niña en un jardín en una Caracas post-apocalíptica. Vean el resultado, es una cosa súper interesante, automático, generado en menos de un minuto. Eso es una para imágenes. Pero así como esas herramientas, los amigos que nos están haciendo la labor de producción también van a tener muchas herramientas, los chefs van a tener muchas herramientas, todos vamos a tener algún tipo de herramienta, entonces vamos a aprovecharlas, vamos a estudiarlas, vamos a perderles el miedo y nos van a quitar el trabajo y mucho menos nos van a matar, espero yo, hoy. Marcus, cuéntanos como reflexión final, ¿qué nos quisieras decir? Sí, yo les diría que es muy en la onda de lo que hemos hablado, ¿no? O sea, es un tema de usarlas con criterio y saber que lo que te están diciendo, tú tienes que intervenirlo. O sea, no tomes por sentado que todo lo que te dicen ahí, todo lo que te dicen es lo que es. Más que todo con el tema de información, ¿no? Siempre ten esa crítica y esa malicia, por decirlo de alguna manera, de revisar lo que estás recibiendo para validar que sea 100% cierto o no y adaptarlo de acuerdo a tus necesidades. Perfecto, para nosotros también es muy importante que todos los que están viendo y escuchando este podcast nos digan en qué usan la inteligencia artificial, ya la usan en sus procesos en los restaurantes, en qué sienten que puede ser más palpable y real lo que ya estamos viviendo con la inteligencia artificial y nos dejen esos comentarios aquí abajo. Por supuesto, lamentablemente cuando uno se la está pasando bien, el tiempo se acaba rápido. Estoy sumamente agradecida con los dos de haberlos tenido aquí. Yo creo que desde este podcast de Pan Food Business Solutions hemos abordado temas diferentes, en este caso, desde puntos de vista diferentes, pero que nos van a permitir tener herramientas e información que van a hacer de nuestro negocio cada vez más productivo, más factible, más lindo, más genuino y lo que nosotros queremos desde aquí, por supuesto, es el éxito, ayudar a garantizar el éxito de las personas que han decidido emprender en negocios de gastronomía. Nos vemos luego para nuestro último episodio. Lamentablemente se nos acabó el tiempo otra vez. Yo quisiera seguir aquí hablando de todo lo que estamos conversando. Fue un placer tenerlos aquí. Espero verlos en otra oportunidad. Con muchísimo gusto. Así que esta casa está abierta para ustedes siempre. Cuando quieran volver, ya yo no los voy a invitar. Vale. Saludos, Marcus. Gracias, Marcela. Vale, un placer. Buenísimo todo.